Capítulo 19. Una recompensa por tu cabeza es lo que uno podría llamar un inconveniente resumen. Toda su vida, Fuyumi usó ropa que cubría su cuerpo. Incluso en los veranos más calurosos, las camisas de manga larga eran imprescindibles. Nunca usaría un traje de baño de 2 piezas, sino que prefería un agradable traje de neopreno rojo. Su excusa habitual era que se enfriaba fácilmente, y eso era ciertamente cierto. La razón secundaria. Rumi entró en la sala de estar con un contenedor de plástico con suministros de primeros auxilios. Con cierta vacilación, Fuyumi se quitó el abrigo y se subió la camisa deportiva para exponer completamente la herida. Con una mirada a la sangre esparcida por todas partes, Rumi corrió al baño y regresó con una pequeña toalla en un recipiente con agua. Mientras lavaba lentamente la sangre, le preguntó a Fuyumi: «Entonces, ¿cómo sucedió esto?» «Solo una cazarrecompensas», le dijo Fuyumi. «¿Quién está poniendo una recompensa por tu cabeza?» «Una pandilla cuyos planes he arruinado demasiadas veces. ¿Y estás dejando que te acosen así? ¿Qué, crees que puedo destruir a toda una pandilla? ¿Qué tan grandes son?» Eso hizo que Fuyumi se detuviera. «Ahora que lo pienso, no lo sé». Rumi hizo un puchero. «Simplemente creo que si alguien amenaza continuamente tu vida, tiene sentido lidiar con eso en lugar de esperar a que te encuentre». Fuyumi reflexionó sobre eso mientras Rumi terminaba de lavarse. Aunque Rumi recogió un poco de ungüento de su botiquín, en lugar de frotarse, se limitó a mirar. «¿Qué?», preguntó Fuyumi. Rumi se sobresaltó un poco, como sacado de un pensamiento. «Tienes una cicatriz debajo de eso». Había cicatrices de los entrenamientos que papá solía hacerla. Ella conocía la cicatriz de la que Rumi estaba hablando, algo que ocurrió cuando estaba tratando de entrenar sus reflejos. Ella fue demasiado lenta para esquivar un golpe de él y fue lanzada hacia atrás, estrellándose contra una silla de metal. Un borde era lo suficientemente afilado como para rasgar su camisa, dejando una marca brutal. Se había desvanecido con el tiempo, pero todavía había una línea blanca distintiva. Dejaron de tener esas sillas en la sala de entrenamiento después de eso. Los ojos de Rumi todavía estaban en él. ¿Fue de otro criminal? No. Eso hizo que la nariz de Rumi se arrugara, pero no se inquietó. En cambio, empujó la camisa de Fuyumi un poco más. «Hay más debajo de aquí». Fuyumi se sonrojó. «Oye, me gustaría conservar un poco de modestia, por favor». Rumi se rió, fuerte y en auge. «Cariño, te he visto en mucho menos que esto. Sin embargo, no a la luz, no donde puedas ver mi piel». A pesar de los argumentos de Fuyumi, no impidió que Rumi pasara los dedos por varias marcas y moretones, cubriendo la extensión de sus costillas, abdomen e incluso un poco más abajo de sus caderas. Se estremeció ante el delicado toque. Era como si Rumi temiera que empujar demasiado fuerte haría que todas esas heridas desvanecidas volvieran a la vida. Toda su vida, Fuyumi usó ropa que cubría su cuerpo. Incluso en los veranos más calurosos, las camisas de manga larga eran imprescindibles. Nunca usaría un traje de baño de 2 piezas, sino que prefería un agradable traje de neopreno rojo. Su excusa habitual era que se enfriaba fácilmente, y eso era ciertamente cierto. La razón secundaria por la que no se lo dijo a nadie fue que no quería que la gente cuestionara las cicatrices antiguas y, a partir del año pasado, las nuevas. Así que sentada en el sofá de Rumi, con su piel constantemente oculta expuesta a la fuerte luz de la lámpara, Fuyumi se sintió más desnuda que nunca. Incluso estar literalmente desnudo en la habitación de Rumi el fin de semana pasado no se había sentido tan crudo, con la cubierta de alcohol y la oscuridad impidiendo esta forma única de intimidad. «¿Todo tu cuerpo es así?», Rumi preguntó. Supongo». Rumi empezó a tirar de la camisa un poco más. «Oye», respondió Fuyumi, empujándolo hacia abajo. Rumi hizo un puchero. «Por favor. Soy curioso. ¿Puedes mantener la máscara puesta?» Esto probablemente fue malo. ¿Por qué Rumi invitaba a tanta intimidad entre ellos? No podían tener una relación real, no con las posiciones que tenían con la ley. Era una especie de estratagema de Rumi para sacar a Fuyumi de su ropa. Fuyumi quería eso. Ella tragó saliva. «Ve bien, termina de tratarme primero».
Consciente del tono de Fuyumi, Rumi dejó de preguntar y se puso ungüento. Una vez hecho esto, Rumi envolvió la cintura de Fuyumi con una gasa, sus manos trabajaban con sorprendente delicadeza considerando su naturaleza ruda. Una vez que terminó, Rumi se inclinó de nuevo. «Quítate la camisa». «Pervertido», murmuró Fuyumi, pero lentamente se quitó la camisa. «Hola. Esto no está relacionado con mi perversión en este momento. Sinceramente, tengo curiosidad por tus cicatrices». Fuyumi se alegró por el pasamontañas, ya que ocultaba su sonrojo. ¿Por qué Rumi se preocupaba tanto? ¿Qué hizo que Rumi pensara que todas estas heridas que le había ocurrido a Fuyumi eran importantes? O incluso digno de su curiosidad y cuidado. Una vez más, Rumi trazó sin palabras las cicatrices a lo largo del cuerpo de Fuyumi, aunque al menos una estaba oculta por su sostén deportivo. Sin embargo, no iba a decirle eso a Rumi. Rumi señaló una cicatriz en la parte superior del hombro de Fuyumi. ¿De dónde es eso? Fuyumi dudó antes de responder. Probablemente no debería mencionar la forja, no sea que Rumi se vuelva demasiado curiosa y comience a investigar el ring de lucha ilegal. Una pelea. Rumi resopló, frotando suavemente el hombro de Fuyumi, como el precursor de un masaje. No puedo dar más detalles. ¿Otro cazarrecompensas? Fuyumi se apoyó en las cálidas manos contra ella. No, fue una especie de pelea consensuada. Las manos se movieron, deslizándose a lo largo de los brazos de Fuyumi, rodeando un moretón en la parte superior del brazo. ¿Qué pasa con esto? Para ser honesto, Magno. Rumi jadeó. La mujer con la que estábamos bebiendo. ¿Tienen carne o algo así? Fuyumi se rió de la idea. No, solo nos gusta pelear a veces. Rumi entrecerró los ojos. Es luchar una especie de palabra clave para no. Las manos se deslizaron hacia abajo por el cuerpo de Fuyumi, adornando una ligera cicatriz en el hueso de la cadera de Fuyumi. ¿Qué hay de ese? Era otra cicatriz de entrenamiento. Papá había sido lo suficientemente aterrador un día que Fuyumi había creado un capullo de hielo para defenderse, pero no había podido destruirlo. Terminó arañando las estrechas paredes de su propia prisión, atrapada con los pies sobre el suelo desde que accidentalmente hizo que un poco de hielo se clavara en sus caderas. Papá la había dejado para que esperara su rabieta, y ella pensó que iba a morir congelada. Tuvo suerte de que Touya todavía estuviera vivo en ese entonces. Había descubierto su estado y derretido el hielo, ahuyentando la congelación inminente que amenazaba sus dedos de manos y pies. También había ayudado a tratar los profundos cortes resultantes en sus caderas. Rumi lo empujó, aún esperando, y la presión hizo que Fuyumi se estremeciera. Preferiría, no hablar de eso. Rumi lo dejó pasar y continuó explorando. Fuyumi estaba atrapada entre la relajación y la vergüenza. Eventualmente, la vergüenza ganó y ella se levantó, agarrando su camisa. Gracias, le dijo Fuyumi, por, tratarme y esas cosas. Rumi agarró su mano. ¿Se van tan pronto? Rumi tiró de ella hacia atrás sobre el sofá. Déjame cuidarte un poco más. Mientras Rumi se sentaba ahorcajada sobre ella, Fuyumi se dio cuenta exactamente de qué tipo de cuidador Rumi estaba interesado en dar. Su corazón latía con fuerza y la excitación venció a la vergüenza. De acuerdo. Cuando regresó al apartamento de Davi a la mañana siguiente, se sorprendió al verlo levantado. Tan pronto como ella abrió la puerta, su cabeza se volvió hacia la entrada. Él la miró de arriba abajo, casi con recelo. ¿Qué haces despierto tan temprano? Ella preguntó. Insomnio, respondió escuetamente, dándose la vuelta, voy a tratar de dormir de nuevo. No me molestes. Ella lo dejó ir y se preparó para el trabajo. Después de trabajar en la escuela, llegó a casa y encontró a Davi despierto una vez más, leyendo en el sofá, aunque notablemente despeinado como si acabara de levantarse de la cama. He estado pensando, comenzó Fuyumi. Nunca es una buena idea, comentó Davi, sin levantar la vista de su libro. Deberíamos deshacernos del Fukurón. Él la miró. ¿Qué provocó esto? Bueno, Fuyumi desvió la mirada, recordando la noche anterior, Rumi y yo estábamos, hablando. Rumi es Miruko, ¿verdad? Davi preguntó con una expresión astuta. ¿Es eso lo que estabas haciendo anoche? Fuyumi tosió.
Sí, sí. Así que estábamos hablando, y ella mencionó que era un poco inconveniente que yo tuviera una recompensa por mi cabeza. Un inconveniente, repitió, inexpresivo. Sí. Así que estaba pensando, ¿por qué no simplemente deshacerme de ellos? Destruir su base de operaciones, derrotar a su líder, no más recompensas. ¿Y sabes quién es su líder? ¿O dónde está su base? Apuesto a que Hiran lo sabe. Pensé que Hiran era una pequeña perra con la que nunca volverías a hablar. Pero puedes hablar con él. Exclamó Fuyumi. Davi resopló. No gracias. No soy un chico de los recados. Ponte tus pantalones de niña grande y pregúntale tú mismo. Ella frunció. Vamos, solo una pequeña llamada telefónica. Tienes su número. Fuyumi probó con ojos de cachorrito hasta que se dio cuenta de que llevaba una máscara y gafas protectoras. Levantó las manos en una pequeña oración. Bastante, por favor. Davi lo fulminó con la mirada. ¿Sabes qué? Sacó su teléfono y marcó un número. Fuyumi miró la pantalla y vio que era Hiran. Empezó a saltar de emoción, hasta que Hiran contestó y Davi presionó el altavoz. Sonó la voz de Hiran. Hola Davi, ¿qué puedo conseguir para ti? Tengo a Leia aquí que quiere preguntarte algo. Fuyumi se resistió. Davi. Pensé que ibas a... Leia. Hace tiempo que no sé nada de ella. ¿No estaba enojada conmigo? ¿Sí? Fuyumi se zambulló, todavía estoy enojado contigo por las cosas de la Liga de Villanos, pero eres el mejor corredor de información que conozco, así que te perdono temporalmente. Hiran se rió. Tienes la columna vertebral moral de los espaguetis cocidos. ¿Sabes mucho sobre el grupo Fukuron? ¿Quién lo dirige y de dónde? Depende de lo que me des por esa información. Por lo que puedo recordar, la última vez que ofreciste asesinato, los boxers de Endeavor tu sangre literal. Davi susurró con dureza. Los boxers de Endeavor. Estaba siendo dramático. Fuyumi susurró de vuelta, corriendo por una cubierta, diciendo un montón de cosas imposibles. ¿Entonces? ¿Siguen en pie esas ofertas? Porque esos boxers podrían. Sin ropa interior, interrumpió Fuyumi, queriendo salir de ese tema en particular lo antes posible, pero tengo tu favorito. Dinero en efectivo y favores. Deberías venir de visita. Prepararé algo de información, tú preparas el efectivo y discutiremos los términos. Está bien, envíame un mensaje de texto con su disponibilidad. Fuyumi suspiró. Te amo, adiós. Te amo, espera, no me vas a engañar como lo haces con Davi. Oye, exclamó Davi, no te amo, sin resentimientos. Te veo pronto. Hiran colgó. Capítulo 20. Es como arruinar el truco del solitario al que no le importa una mierda cuando recibes una bala por mi resumen. Davi, escondiéndose detrás de un edificio vecino con Fuyumi, gimió. Esta es una mala idea. Y aún así te uniste a mí, le recordó Fuyumi. Solo porque la única peor idea sería que te fueras solo. Un grupo de matones abandonó el modesto edificio, un concesionario de automóviles con un letrero podrido. El Fukuron hizo sus mayores ventas de drogas los viernes por la noche, por lo que una cantidad decente de personal estaba ocupada en toda la ciudad. Sin embargo, los mandamases generalmente también tenían una gran reunión los viernes, por lo que su objetivo para la noche probablemente estaría allí. Davi, escondiéndose detrás de un edificio vecino con Fuyumi, gimió. Esta es una mala idea. Y aún así te uniste a mí, le recordó Fuyumi. Solo porque la única peor idea sería que te fueras solo. Fuyumi ignoró su descaro y sacó el mapa que Hiran le había dado del edificio. Así que entraremos por la ventana lateral, nos colaremos, entraremos en la oficina de Shae, la atraparemos y la llevaremos a la estación de policía más cercana. ¿Quién es Shae otra vez? Fuyumi sacó una foto, nuevamente, cortesía de Hiran. Ella dirige el Fukuron. Cabello castaño y ojos rojos que pueden disparar láseres, así que ten cuidado. Aparentemente, recientemente ha estado tratando de hacer tratos con algunos tipos de yakuza, y la policía se enteró de ella. Hay una orden de arresto contra ella, así que si la llevamos a la comisaría deberían poder encerrarla. PSH, la yakuza. Ya no son gran cosa. A pesar de todo, ten cuidado.
Debería estar diciéndote eso, resopló Davi. Había un hombre haciendo guardia afuera, con los ojos bien abiertos, por lo que Fuyumi y Davi tuvieron que escabullirse entre las sombras para llegar al costado del edificio. Davi levantó a Fuyumi para que pudiera mirar por una de las ventanas. Al no ver a nadie adentro, le dio a Davi un pulgar hacia arriba. Derritió con delicadeza el vidrio de la ventana, creando un agujero lo suficientemente grande para que un brazo pasara y descorriera la cerradura del otro lado. Una vez más, Davi ayudó a Fuyumi a levantarse para que pudiera trepar por la ventana y, una vez dentro, también sacó a Davi. Aterrizaron sobre suelo de linóleo, en un pasillo anodino. Fuyumi sonrió. Paso 1, hecho. Segundo paso. Encuentra a Shae. Encontrar a Shae resultó ser más difícil de lo que pensaba. Encontrar a otros miembros de Fukuron. No hay dificultad en absoluto. Mientras corrían por un pasillo, seguidos por al menos 8 o 9 pandilleros, Davi gruñó. Te dije que era una mala idea. Fuyumi luchó hacia adelante. Habían intentado luchar contra los primeros, pero después de que llegaron los refuerzos, fueron claramente superados en número y tuvieron que retirarse. ¿Cómo se suponía que iba a adivinar que un grupo completo de ellos estaría en esa habitación? Tenemos que abortar. Rompe una ventana. Estamos en el tercer piso. Y podríamos morir de otra manera. Nos superan en número en su territorio. Fuyumi resopló, pero sabía que tenía razón. Se había puesto demasiado ansiosa y no había planeado esto lo suficientemente bien. Después de que los dos doblaron una esquina, agarró el marco de una ventana y lo abrió. Davi montaba guardia, con llamas arremolinándose en su palma, listo para atacar a cualquiera que intentara interrumpirlos. Fuyumi sacó una pierna por la ventana cuando sus perseguidores doblaron la esquina. Las llamas que sostenía Davi hicieron que la mayoría de ellos se detuvieran, por lo que Fuyumi continuó su escape, mirando alrededor en busca de algún tipo de buen asidero para no tener que caer por completo. Uno de los pandilleros le gritó a otro. Espera, no uses esa arma. El jefe dijo que lo guardáramos para. Davi saltó entre Fuyumi y la pandilla, y sonó un disparo. Fuyumi se apartó de la ventana, con el corazón deteniéndose al pensar en lo que podría ver. Davi todavía estaba de pie, al menos. Sin embargo, una flor roja florecía a lo largo de un hombro, y él se tambaleó hacia atrás. Fuyumi agarró su brazo sin tiro y lo arrastró por el pasillo. No había forma de que pudiera salir por una ventana de manera efectiva con su brazo disparado de esa manera, especialmente si estaba en estado de shock. Tendrían que encontrar otra forma de bajar, tenía que haber escaleras o algo. Fuyumi se estrujó el cerebro mientras continuaban corriendo. Necesitaba el mapa, pero no tuvo tiempo de revisarlo mientras corría. Davi estaba tropezando detrás de ella, tenía que estar en estado de shock o algo así. Necesitaba un momento para que recuperaran el aliento. Cuando doblaron otra esquina, que conducía a un pasillo corto antes de volver a girar, abrió la puerta más cercana y empujó a Davi adentro con ella. Cerró la puerta tan silenciosamente como se atrevió. La habitación parecía ser un pequeño espacio de almacenamiento, con un par de cajas de quién sabe qué. Al menos eran buenos asientos, como lo demuestra Davi bajándose en uno y colapsando contra una pared. Fuyumi corrió hacia él, sacando una gasa de uno de sus bolsillos. «¿Recibiste una bala por mí?» Él gimió. Por supuesto que no, fue un accidente. Simplemente estaba allí en ese momento. Fuyumi se quitó la chaqueta. ¿Puedes dejar el acto solitario por un segundo? Probablemente me salvaste la vida. Siseó cuando Fuyumi presionó la gasa contra la herida, pero de buena gana la mantuvo en su lugar mientras Fuyumi envolvía las vendas alrededor de su pecho y hombro. Ella no era doctora, no sabía cuánto ayudaría, pero pensó que detener el sangrado era un buen comienzo antes de que hicieran nada más. Una vez hecho esto, sacó el mapa. Tenemos que encontrar otra forma de bajar, tal vez abrir otra ventana. Una alarma a todo volumen interrumpió los pensamientos de Fuyumi. Se escuchó el sonido del metal rechinando y la agradable voz de una mujer resonó por todo el edificio. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Fuyumi se asomó por la puerta. Mierda. Davi se rió. Tiene que ser malo si estás maldiciendo. Todas las ventanas están cerradas. Había pasos acercándose, por lo que Fuyumi cerró la puerta de nuevo.
Todos están en alerta máxima ahora. Davi estaba sudando, pero su expresión era tan indiferente como siempre. ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que empiecen a revisar los armarios? Fuyumi estudió detenidamente el mapa, mordiéndose el labio con tanta fuerza que le salió sangre. Tiene que haber una manera de salir de esto. Sacudió la cabeza. Estamos en un maldito nido de avispas. Intentaron dispararte. No saldremos de aquí con vida. Apretó el mapa en su mano. Fue inútil, ninguna de las ventanas funcionaría, todas las salidas estarían vigiladas. Allí, tiene que haber alguna manera. Tal vez si usas tu fuego. No puedo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Tú solo. Quiero decir que he estado tratando de usarlo. Hizo un gesto con la mano, extendiéndola como solía hacer antes de producir fuego, pero no apareció nada. Debe haber algo en esas balas. Desde que me dispararon, no he podido obtener ni una pizca de llama. El corazón de Fuyumi latió con fuerza. Esa fue una gran pérdida en esta situación. No podía enfrentarse sola a la pandilla de Fukuron, ni siquiera con su peculiaridad. Si intentaba un movimiento demasiado grande con su peculiaridad, se congelaría hasta morir, especialmente sin un usuario de fuego para compensar los costos. Davi tal vez podría ser un poco de mano a mano, pero también estaba sangrando por la parte superior del hombro. Su respiración se hizo más rápida cuando la realidad cayó sobre ella. No había salida. Una oleada de pánico se apoderó de ella. ¿Qué fue lo último que le dijo a Natsuo? «Mamá. Papá». Gritó. Iba a ser como Touya, otro miembro muerto de la familia Todoroki. Ella se atragantó. No podemos morir aquí. Davi se encogió de hombros con su hombro sano, como si no le importara una mierda. Debería haber pensado en eso antes de intentar este maldito plan. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué no me detuviste? Él evitó sus ojos. Ibas a ir sin importar lo que hiciera. Ella se acercó a él. Entonces deberías haberte quedado en casa. Entonces podrías haber sobrevivido. No deberías haber. Él resopló, todavía tratando de jugar casual. ¿Para qué es la familia? Eso rompió a Fuyumi. Ella lloró, abrazando a Davi a pesar de sus objeciones en el pasado. Necesitaba algo, cualquier cosa a la que pudiera aferrarse durante sus últimos momentos con vida. ¿Cuánto tiempo tenían? El brazo bueno de Davi la envolvió. Joder, leía, no llores, entonces yo. Eso no detuvo las lágrimas de Fuyumi. Sin embargo, se echó hacia atrás para ver que los ojos de Davi estaban doloridos. Cuando hicieron contacto visual, volvió a apartar la cara, como si tuviera miedo de enfrentarse al hecho de que tal vez le importaba una mierda. Sabía que iba a morir joven, le dijo Davi, probablemente lo único que lamento es que nunca me vengué de Endeavor. Me arrepiento. Fuyumi hizo una pausa. Esperar. Empeño. Palpó sus bolsillos. Ella tenía su teléfono celular. Ella lo sacó. Davi levantó una ceja. ¿Vas a llamar a la policía? Dudo que vayan a venir lo suficientemente rápido, incluso si te creen o se preocupan lo suficiente como para... No. Podría tener un Deus Ex Machina. Ella frunció. Pero vas a tener que volverte genial con un montón de cosas muy rápido. Davi se rió. Literalmente no tengo mi peculiaridad, tengo que ser genial con las cosas en este momento. Fuyumi desbloqueó el número de papá. Ella dudó un momento. ¿Él siquiera respondería? Ella se había escapado. ¿Y si él decidía que ella ya no era su hija y se negaba a responder? ¿Qué pasa si él respondió, pero escuchó su súplica y decidió que se lo merecía por huir? Davi se movió, haciendo una mueca por su herida. Fuyumi respiró hondo. Al menos tenía que intentarlo, de lo contrario iban a morir aquí. Ella pulsó el botón de llamada. Descolgó después de 2 tonos. Fuyu. Papá, hola, lamento llamar tan tarde, especialmente porque probablemente todavía estés enojado por todo eso de, ya sabes, huir. Davi hizo un sonido estrangulado detrás de ella y susurró. ¿Estás llamando a tu padre abusivo de mierda? ¿Qué? ¿Qué está pasando, Fuyumi? ¿Dónde estás? Fuyumi sintió una nueva ola de lágrimas inundarla. Lo siento, papá, no puedo explicar por qué, pero es una especie de emergencia y no sabía a quién más llamar. ¿Dónde son? ¿Tú?
Fuyumi le dijo la dirección del edificio. Me estoy escondiendo con un, amigo, dentro de un armario en el edificio, pero estos pandilleros nos están buscando, no sé cuánto tiempo. Quédate ahí, voy en camino. ¿Me escuchas? Mantente con vida, ya voy. Fuyumi ahogó un sollozo cuando el alivio la inundó. Sabía que no estaban a salvo, todavía no, pero lo que necesitaba era ayuda auditiva en camino. Voy a colgar ahora, pero voy a hacer una gran entrada cuando llegue allí. Sal cuando puedas, ven a buscarme y te protegeré. ¿Has desbloqueado mi número para que pueda llamarte si es necesario? Ese sí. Y me llamas si lo necesitas. Voy a verte pronto. Colgó, y Fuyumi sintió esperanza fresca en sus venas. Solo necesitaban mantenerse apretados el tiempo suficiente para que papá los alcanzara. Gracias a Dios por los héroes. Davi miró con una ceja levantada. ¿Crees que tu padre de mierda tiene el poder para sacarnos de esto? ¿Qué es él, un policía de renombre? Fuyumi negó con la cabeza. Puede que no te guste la respuesta. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Bueno, hubo gritos por encima de la alarma y una ráfaga de calor tan fuerte que pudieron sentirlo, incluso en el armario. Los ojos de Davi se agrandaron. Necesitaba estar en modo civil para que papá la reconociera. Fuyumi invirtió su abrigo, haciéndolo azul en lugar de negro. Finalmente, mientras otra ola de calor la atravesaba, se quitó la máscara, dejando escapar su cabello y girándose para mirar a Davi. Davi la miró fijamente, con la mandíbula floja. Lo siento, la verdad es que mi papá es Endeavor. Él todavía estaba mirando, sin comprender, por lo que ella continuó explicando. Sé lo que sientes por él, pero por favor no lo guardes en mi contra. Yumi. Su voz era tan baja que era casi un susurro. Fuyumi se sobresaltó ante el nombre. Había investigado tanto en internet que no solo sabía su nombre, sino también ese apodo. Su rostro estaba contorsionado, mostrando la mayor expresión que había visto en él. Hubo confusión, conmoción, pero abrumadoramente horror ante la revelación. El corazón de Fuyumi se paralizó. Era esto. ¿No podía separar a Endeavor de su hija? ¿La odiaría Davi de ahora en adelante? Afuera se escucharon gritos. Endeavor se abría paso a través del edificio. Deberían salir ahora. Sé que lo odias, pero él puede ayudarnos, salgamos de aquí y conozcámoslo. Davi negó con la cabeza, sin dejar de mirarla, con una mano contra la herida de bala. No puedo enfrentarlo. Así no. No contigo. Davi, suplicó. Volvió a negar con la cabeza, el miedo en su rostro. Fuyumi no creía haberlo visto antes con tanto miedo. Pensaron que iban a morir hace unos minutos, y él no se veía ni la mitad de angustiado. ¿Qué pasó entre Davi y Endeavor? ¿Por qué no podía perdonar a Fuyumi por ser su hija? No voy a dejar que mueras aquí, le dijo, decidida. No moriré, mierda, se levantó, paseando, mierda, solo puedes ir a su encuentro. Obviamente tienes suficiente de la atención de la pandilla para que yo pueda escabullirme. ¿Qué pasa si tú? No. Joder, solo, déjame ir, Yumi, no puedo, no lo haré, mira, viviré, solo te vas. ¿De acuerdo? Me voy a salir de esto. Davi. Abrió la puerta y comenzó a correr. Davi. La voz de papá resonó por los pasillos. Fuyumi. ¿Dónde estás? Observó a Davi irse. Cualquier problema que tuviera con Endeavor, claramente no iba a enfrentarlo hoy. Sabía dónde vivía, aún podía verlo en la fragua. Podrían hablar de esto más tarde. Así que se giró hacia la voz de papá, corriendo hacia el calor para acercarse. Papá. Al sonido de su voz, estalló una nueva ola de llamas, provocando más gritos de la pandilla. Fuyumi corrió hacia todo eso, eventualmente terminando en una plataforma elevada. En el centro de la habitación debajo de ella estaba Endeavor, junto con algunos pandilleros inconscientes, y uno o dos temblando en sus botas a un lado, demasiado asustados incluso para correr. El alivio que sintió al ver a su padre le recordó su infancia, viendo Endeavor en la televisión. Esas llamas que ella asoció con la ira se convirtieron en una señal de heroísmo, algo para infundir miedo en los corazones de los criminales en lugar de los niños. Mientras el locutor elogiaba el trabajo de papá y hablaba sobre todas las personas que salvó, Fuyumi comenzó a comprender por qué papá quería tanto que ella y Touya fueran héroes.
Castigaron a los criminales y mantuvieron a salvo a personas inocentes. Fuyumi solía mirar fijamente la televisión, soñando con ser el próximo Endeavor, antes de que esos sueños fueran cerrados y guardados con la muerte de Touya. Ahora, mirando al héroe profesional número 2 en persona, que se apresuró aquí con solo una llamada telefónica, toda esa admiración volvió a surgir en su pecho. Tan pronto como los dos se miraron a los ojos, Fuyumi corrió hacia él. Ignoró las escaleras a lo largo del costado de la plataforma, simplemente saltó con la confianza que se obtiene al saltar a los brazos de uno de los mejores héroes profesionales de Japón. Él la atrapó, la piel absolutamente abrasadora por el calor. Fuyumi lo abrazó con fuerza, absorbiendo las llamas. Abrumada, se sentía más que segura. Pensó que iba a morir antes, rodeada de pandilleros. Ella había estado aterrorizada de ellos. Pero ahora tenía a papá de su lado. Y nadie era más aterrador que papá. Él le devolvió el abrazo, apretando fuerte. Nunca se había sentido más segura de que su padre haría cualquier cosa por rescatarla. Ella registró cómo se movía cuando envió otra ola de llamas a través del edificio, dejando a los pandilleros gritando. Sintió una nauseabunda sensación de alegría por su ira por ella por una vez, lo que provocó que él arremetiera contra aquellos que la lastimaban. Sin embargo, era un prohéroe. Tenía que tener límites. Fuyumi se apartó de su pecho el tiempo suficiente para mirar alrededor y ver que no había otros prohéroes. Había venido solo. No tenía dudas de que él podría matar a todos los miembros de esta pandilla. Él era más que capaz de eso. Pero también era consciente de que se suponía que los prohéroes no mataban a los criminales a menos que fuera inevitable. Se aferró a su traje de héroe y le habló. «Papá, llévame a casa. Solo quiero irme a casa». Papá la miró, pero no dijo nada. Lanzó un poco más de fuego a la pandilla, incluso cuando salió del edificio. Siguió cargando a Fuyumi, las llamas fluían a su alrededor como el abrazo más cálido que jamás había tenido. Una vez que estuvieron a varias cuadras del edificio, Endeavor llamó un taxi para ellos. Para subirse al taxi, tuvo que apagar las llamas, y Fuyumi sintió dolor por la repentina invasión de frío. «Perdón por tu abrigo», murmuró mientras la sentaba en el asiento del auto. Fuyumi miró hacia abajo y se dio cuenta de que había algunos agujeros quemados en su abrigo. Aunque lo había rociado con un poco del spray ignífugo que usa en toda su ropa, el spray no podía hacer mucho contra las llamas constantes. Fue una pequeña pérdida, pero mejor que morir. Una vez que papá estuvo en el taxi, una vez más la atrajo hacia sí, abrazándola como si soltarla significara que se escaparía de nuevo. Fuyumi no estaba dispuesto a detenerlo. Él no era exactamente del tipo cariñoso, por lo que iba a absorber cada abrazo que él estaba dispuesto a darle mientras temía por su vida. No lo soltó ni siquiera una vez que llegaron a la casa, optando por llevar a Fuyumi en su lugar. Se sentía tan pequeña en sus brazos. Podía cargarla con un solo brazo, sin siquiera sudar. Fuyumi envolvió sus brazos alrededor de su cuello, empapándose de su calor incluso sin el fuego encendido. La llevó en silencio a través de la casa hasta su habitación. Apostó que Shouto ya estaba dormido. La depositó con cautela en la cama, como si fuera de cristal. A pesar de que la soltó, agarró una de sus manos y la apretó. Fuyumi. La atención fue gratificante. No había sabido antes si a él realmente le importaría. Incluso si era terrible para expresarlo la mayor parte del tiempo, incluso si aún no reconocía cómo sus acciones lastimaban a sus hijos, al menos en algún lugar en el fondo le importaba. Ella le devolvió el apretón de la mano. «Gracias, papá». Dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. «Lo siento». Fuyumi estaba confundido. Literalmente le salvó la vida hace un momento. ¿Para qué? Por hacerte huir. Si no lo hubiera hecho, entonces todo esto, su rostro se torció, el miedo cruzó su expresión. Fuyumi rió suavemente. «Oh, vamos papá, todo salió bien al final. Saliste adelante donde contaba. Por favor, quédate. Necesito saber que estás a salvo». Cuando recibí esa llamada telefónica, nunca había estado tan asustado. Fuyumi. ¿Se quedaría Fuyumi? Papá le estaba prestando atención. Papá estaba demostrando que le importaba.
Era el tipo de cosa que anhelaba mientras vivía en esta casa, sintiéndose como un personaje secundario en la vida de papá y Shouto. Pero esa falta de atención no fue el núcleo de por qué se escapó. Ella apretó su mano de nuevo. Hablemos mañana. Me quedaré aquí al menos esta noche, seguro. Se relajó un poco. De acuerdo. Hablamos mañana. Él se apartó lentamente, como si todavía tuviera miedo de dejarla, pero al menos llegó a la puerta para irse. Papá. Fuyumi llamó. Se detuvo, girando inmediatamente a su entera disposición. El corazón de Fuyumi se calentó ante la vista. Te amo. Se congeló por un momento ante las palabras, pero después de un momento de deliberación, pudo ahogarse. Yo también te amo, Fuyumi. Se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Fuyumi se quitó la ropa y se puso el pijama, su pijama adecuado, no las cosas que había recogido apresuradamente después de huir, y se acurrucó en su cama. Era mucho más suave que el sofá de Davi, y una vez que encendió la manta caliente, fue más que acogedor. Suspiró al pensar en Davi. Era ingenioso, y ella tenía que confiar en que logró salir a salvo, incluso sin la ayuda de Endeavor o Fuyumi. Mañana iría a su apartamento para ver cómo estaba, asegurándose de que todavía estaba vivo. Tenía que estar vivo. Notas. Vaya secretos revelados. Fuyumi. Wow, claramente me odia porque soy la hija de Endeavor. Davi. Ya pensé que era malo cuando descubrí que era una mala influencia para un maestro en lugar de solo un adolescente rebelde, pero ahora que yo he descubierto que he sido una influencia horrible en mi hermana pequeña de sangre literal real, me voy a volver loco. Capítulo 21. Bienvenidos a la estación de negociación, donde los niños van para averiguar si pueden quedarse en casa o si deben huir de nuevo. Resumen. Pareces estar equivocado sobre los términos de nuestras negociaciones. No te estaba preguntando qué nuevas reglas planeabas imponerme para que pudiera quedarme. Estaba preguntando qué cambios harías para que no me fuera de nuevo. Fuyumi se despertó más cómoda que en semanas. Ella se estiró perezosamente. Notó algo de dolor residual por haber peleado con la pandilla ayer, pero no había resultado gravemente herida. No fue peor que un típico día posterior a Forge. Se vistió lentamente, todavía despertando. Era lunes, así que necesitaba prepararse para el trabajo. Encontró uno de sus vestidos favoritos, lo usó con algunas de sus bonitas medias y se sintió más fresca que en mucho tiempo. Salió de su habitación y descubrió a papá y Shouto en la mesa de la cocina, comiendo tostadas y tocino en silencio. Cuando papá la vio, se puso rígido, como si no estuviera seguro de cuál era el protocolo social después de rescatar a su propia hija después de que ella se escapó de casa. La noche anterior se había aferrado a ella como si fuera la cosa más preciosa de la tierra, pero ahora, a la luz del día, no parecía saber cómo interactuar. Fuyumi tampoco lo sabía. Así que se centró en Shouto, que la miraba fijamente. Había pasado un tiempo desde que lo había visto en persona, era agradable verlo vivo y bien. Parecía perplejo. ¿Estás de vuelta? Regresé anoche, le dijo, preparándose algo de comida. De acuerdo. No esperaba exactamente que Shouto llorara y cayera en sus brazos ni nada, pero habría apreciado un poco más de reacción a su regreso que una sola palabra. Habían sido varias semanas. Miró a papá, terminando su tocino en silencio. Shouto estaba callado porque papá estaba cerca. Durante su charla de hoy, iba a hacer algunas demandas con respecto a qué tan cerca se les permitía estar a ella y a Shouto. Por ahora, la gente tenía trabajo y escuela. Hablarían más tarde. Cuando papá llegó a casa, ella comenzó la conversación. Papá. Fuyumi. Sin súplicas desesperadas ni abrazos como anoche. Con la adrenalina de la noche anterior desvanecida, papá había regresado a su estado incómodo habitual. Eso fue un poco triste, pero tenía sentido. Fuyumi tendría que liderar. Quería empezar esto con una buena nota. Gracias por lo de anoche. Cuando quieras, respondió papá, sinceramente por una vez. De verdad, insistió Fuyumi, recordando sus pensamientos de la noche anterior antes de llamarlo, considerando todo el asunto de huir, no estaba segura de si lo harías. Cuando quieras, repitió con un tono de voz más severo. Fuyumi esperó a que articulara más. Tal vez en cuanto se preocupa por Fuyumi.
La noche anterior había hablado de tener miedo de perderla. No estaba lo suficientemente asustado como para al menos intentar expresar sus sentimientos para que ella se quedara. Suspiró cuando se dio cuenta de que él no tenía nada más que decir. Bueno, también podría meterse en el meollo del asunto. Me quedé aquí anoche, pero no sé si debo irme de nuevo. Papá se puso rígido. Fuyumi. ¿Viste lo peligrosas que pueden ser las cosas? Y, sin embargo, sigues. Solo peligroso porque mordí más de lo que podía masticar, pensó Fuyumi. Sobreviví bastante tiempo sin ti. Tendré más cuidado esta vez. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo terminaste exactamente en esa situación? A Fuyumi se le ocurrió una portada en el lugar. Yo estaba viajando con un amigo. Accidentalmente me puso al día con un asunto que tenía con la pandilla. Así que inmediatamente te uniste a los rufianes. El tono de papá se estaba volviendo menos vacilante y más duro. Pensé que de todos mis hijos, tú eras el más sensato. Supuse que tenías un mejor plan cuando te fuiste. No puedes hablarme de ser sensato, papá. Fuyumi respondió con un tono agudo propio. Papá parecía más sorprendido que insultado. Estaba acostumbrado a que Fuyumi se diera la vuelta y aceptara sus términos en cualquier pelea. Una vez que se recuperó de la conmoción, parecía estar tratando de distraer la atención del comentario atrevido haciendo más preguntas. ¿Quién es él? ¿Dónde lo conociste? ¿Y en qué tipo de negocio te enredó? Es hora de que Fuyumi se desvíe. Una de las razones por las que me escapé fue la falta de privacidad. Papá se quedó mirándola, sin comprender. ¿Sabes lo insultante que es ser un adulto y que tu padre literalmente rastree tu teléfono? Fue muy vergonzoso cuando fuiste al distrito de Luz Roja e interrumpiste mi cita con Miruko. Técnicamente no había una fecha, pero papá no lo sabía. Soy un adulto. A veces tengo cosas que quiero mantener en privado, incluso de mi familia. No necesitaría rastrearte si no me hubieras mentido acerca de dónde estabas. ¿Y qué también funcionó eso, exactamente? Acepté la aplicación de rastreo, pero encontré más trucos para esquivarla, como notaron la noche que me escapé. Fuyumi se cruzó de brazos. ¿Ya notaste un patrón, papá? Presionar más fuerte no me hará más honesto, solo más engañoso con mis mentiras. Papá se puso de pie, las llamas chisporroteando. Claramente, necesito hacer más para que ni siquiera pienses en mentirme. Fuyumi se puso de pie y comenzó a alejarse. Fuyumi. No te atrevas a alejarte de mí. Ignorándolo, Fuyumi continuó por la casa hasta su habitación. Papá terminó pisando fuerte detrás de ella, sin dejar que escapara de sus quejas. Después de las acrobacias que has hecho, debería ponerte un toque de queda. De hecho, no creo que debas salir en absoluto aparte del trabajo. Fuyumi sacó una bolsa grande de su armario y comenzó a empacar algo de ropa. Vas a recuperar tu teléfono original y vamos a encontrar otra aplicación de seguimiento que no pueda ser engañada por lo que hayas hecho con ese teléfono adicional. Siguió empacando, agarrando un viejo marco de fotos de su escritorio, una de las pocas fotos que existían de toda su familia junta, incluidos mamá y Touya. Lo envolvió en su pijama y lo metió en la bolsa. No, si vas a ser tan insistente, tal vez deberías usar un brazalete irrompible con un rastreador que pueda. Papá pareció finalmente registrar las acciones de Fuyumi. Espera, ¿qué estás haciendo? Sin darse la vuelta, respondió Fuyumi. Escapando de nuevo. Fuyumi, su voz era baja, y sus llamas se encendieron completamente. Pareces estar equivocado sobre los términos de nuestras negociaciones. No te estaba preguntando qué nuevas reglas planeabas imponerme para que pudiera quedarme. Estaba preguntando qué cambios harías para que no me fuera de nuevo. Él agarró su muñeca, haciéndola estremecerse ante los recuerdos de haber sido arrojada en la sala de entrenamiento hace muchos años. No te dejaré. O de lo contrario, se tragó esos miedos. Ahora era más fuerte, y sabía que en algún lugar en el fondo papá tenía algún tipo de cuidado por ella. Había tenido miedo de perderla. Dijo que la amaba. Solo tenía que sacarlo, de alguna manera. Su voz se volvió ácida, entrenada para irritar a los oponentes en la fragua. O si no que me encerraras en un hospital psiquiátrico como mamá. Papá la soltó como si se hubiera quemado. Ja.
Él evitó sus ojos, humedeciendo el fuego. Eso es diferente. Ella no está bien. Fuyumi sintió que las frustraciones reprimidas durante mucho tiempo brotaban. ¿Y de quién es la culpa? Papá todavía no la miraba, sus ojos se volvían distantes mientras recordaba quién sabe qué recuerdos. No puedo retroceder en el tiempo y cambiar lo que he hecho. El corazón de Fuyumi se apretó ante su expresión de arrepentimiento. Pero puedes cambiar ahora, papá, un tono de desesperación se filtró a través de su voz, si sigues haciendo las cosas de la misma manera que siempre las has hecho, las mismas cosas volverán a suceder. No habló, las llamas entraban y salían como si estuviera tratando de controlar su ira. No quería que él se enfadara, necesitaba apelar a otra emoción. A toda la familia le duele cada vez que perdemos a alguien. No solo nosotros, también tú. Sé que no te gusta lo que le pasó a mamá y a Touya. Luchó por decir su nombre en voz alta, pero papá necesitaba escuchar esto. Sé que nos amas, pero las cosas que haces, la forma en que te comportas sigue así y seré el próximo en la lista de familiares que te dejarán. Sus manos cubrieron su rostro, como si tratara de ocultar sus emociones. Esconderse no era bueno, Fuyumi necesitaba saber. ¿Quieres perderme, papá? No, su voz era suave, por supuesto que no, Fuyumi, nunca, no quería perder a ninguno de ustedes. Dejó su bolso, a medio hacer, sobre la cama y se acercó a él. Retiró su mano para poder ver al menos parte de su rostro. Entonces, ¿qué harás para mantenerme? Sus ojos finalmente se encontraron con los de ella. ¿Qué quieres? Cuando los dos salieron de la habitación de Fuyumi, ambos exhaustos por una larga discusión, descubrieron a Shouto parado afuera de su puerta. Papá se sobresaltó por su presencia, pero pasó a toda velocidad, como si tuviera miedo de enfrentarse a Shouto después de su charla. Parte de la cual involucraba una cláusula de Fuyumi consigue pasar el rato con Shuto siempre que no interrumpa el entrenamiento. Sin miedo a que papá los interrumpiera, Fuyumi le dio un abrazo a Shouto, aliviada de sentirlo en sus brazos después de haber estado fuera por tanto tiempo. Shouto se encogió de hombros fuera de su abrazo. Escuché gritos. Papá y yo hablamos algunas cosas, le dijo Fuyumi, probablemente me quede para siempre esta vez. Vaya. Fuyumi sabía que Shouto no era la persona más elocuente, pero cuando se le daba el espacio, a veces compartía. Entra. Ella le preguntó. Él asintió y entró en su habitación, mirando la bolsa empacada sobre la cama. Fuyumi se rió entre dientes ante su expresión todavía confundida. Empezó a desempacar la bolsa, vigilando a Shouto pero tratando de no acosarlo. Él la miró pasivamente, de pie torpemente en el centro de la habitación. Puedes tomar asiento, le dijo. Se sentó rígidamente en la silla junto a su escritorio. Cuando Fuyumi volvió a poner la vieja foto familiar en el escritorio, la miró fijamente. Shouto era solo un bebé en la imagen, todavía envuelto en los brazos de mamá. Papá y yo hablamos, le dijo Fuyumi, dijo que podíamos pasar el rato, siempre y cuando no interfiera con los entrenamientos. De acuerdo. Shouto no dijo nada más. Sin embargo, ¿por qué había entrado en la habitación de Fuyumi? Tenía que estar pensando en algo. ¿Había algo de lo que quisieras hablar? Bajó un poco la cabeza, como si algo lo agobiara. Visitas a mamá, ¿verdad? Fuyumi trató de no ponerse rígido ante el tema delicado. Shouto no la había visto en años, y sabía que había algunos recuerdos traumáticos que causaron eso. Sí, casi todas las semanas. ¿Puedes decirme dónde está? Fuyumi se congeló. ¿Estaba pasando esto realmente? ¿Vas a visitarla? Los hombros de Shouto se levantaron, acurrucándose sobre sí mismo. A menos que pienses que es una mala idea. No. Fuyumi exclamó. Creo que es genial. Creo que se alegrará de verte. Shouto tragó saliva. Eso espero. Espera un momento. Fuyumi anotó la dirección del hospital y el número de la habitación de mamá en un blog de notas. Aquí es donde puedes encontrarla. ¿Quieres que vaya contigo? Sacudió la cabeza. Esto es algo que necesito enfrentarme a mí mismo. Fuyumi le sonrió a su hermanito tratando de ser tan maduro. Bien. Él se paró. Gracias. Con eso, se fue. Fuyumi se abstuvo de chillar, en caso de que papá o Shouto escucharan y se preocuparan por ella.
Las cosas estaban mejorando para la familia Todoroki. Si mamá y Shouto podían reparar su relación, estarían un paso más cerca de tener la familia completa que ella quería. Papá también estaba haciendo cambios para mantener a Fuyumi con la familia. Tal vez no estaban tan rotos como pensaba Fuyumi.